Hola mis hijos, ¿cómo están, queridos estudiantes? Hoy vamos a empezar la clase que tiene la fecha de abril 13. Nuestro objetivo hoy en la clase de sociales va a ser identificar la organización colonial y sus instituciones y gobierno. Bueno, vamos a empezar con la primera parte. Este periodo está comprendido desde 1550, cuando se creó la Real Audiencia, y duró hasta 1810, cuando comenzó el proceso de independencia. Cuando los españoles llegan a nuestro territorio, impusieron normas para administrar su autoridad. Su primera acción fue nombrar el territorio Nuevo Reino de Granada. Los primeros españoles que llegaron a nuestra América no eran españoles muy preparados, eran soldados, eran campesinos, eran artesanos en su territorio y llegaron en búsqueda de nuevas riquezas. Muchos de los españoles que llegaron eran presos que en las cárceles ya no podían tener porque estaban muy pobladas. La población indígena era la población residente acá en América, era la población autóctona de nosotros. Y luego llegaron los esclavos. Los esclavos llegaron mucho después de que los españoles sometieron a nuestros indígenas. Nuestros indígenas fueron diezmados, o sea, mucha población murió a través de las enfermedades que nos trajeron los españoles, como las viruelas, los sarampiones, las gripas, etc. Y también contando que eran sometidos a trabajos muy fuertes como la minería, el cultivo y el trabajo en las familias. Eran fuertemente castigados y muchos de ellos morían en el proceso de estos castigos. Por eso murió mucha población indígena. A raíz de esto, los españoles se dieron cuenta de que tenían que cubrirlos con otra nueva población, y fue cuando se recurrió a los esclavos de África, traídos con muchos engaños. A ellos inicialmente se les embarcó haciéndoles promesas de que ellos venían a conquistar nuevos territorios y nuevas riquezas. Cuando llegaban a los puertos eran sometidos y vendidos a los españoles. Luego vamos a ver cómo se impuso la autoridad acá en el nuevo Reino de Granada. La autoridad siempre fue administrada desde España bajo la autoridad del rey. Y se crearon instituciones para poder gobernar. Se crearon dos tipos de instituciones: las instituciones que fueron administradas desde España y las instituciones que eran administradas aquí en el territorio de América, encabezadas en el virrey. Las instituciones que eran administradas desde España bajo el comando del rey era la Casa de Contratación, que fue creada en 1503. Su función era vigilar la salida y entrada de barcos y la exportación de todos los productos que salían y cobrar impuestos. También tenemos el Supremo Consejo de Indias, fundado en 1524. Su función era elaborar leyes, administrar la economía colonial, evaluar el trabajo de los funcionarios españoles en América. Ahora vamos a ver las instituciones que se administraban en América, donde el rey vigilaba y el virrey era quien daba cuentas al rey del trabajo. La primera era la Real Audiencia, creada en 1550. Su función era juzgar y castigar los delitos cometidos en las colonias, hacer leyes sobre el comercio. También estaba la Presidencia, fundada en 1564. Su función era solucionar problemas administrativos. También tenemos otra de las instituciones, que era el Virreinato, creada en 1717 a cargo totalmente del virrey. Y también tenemos otra de las instituciones, que es el Cabildo, la cual se encargaba de administrar las ciudades y villas. Para la organización y explotación de los recursos encontramos a los indígenas, a los esclavos y a los españoles, que fueron los encargados de instituir leyes para poder controlar todo lo que era la economía, el trabajo de los indígenas y de los esclavos. Entre esas instituciones tenemos
La mita, el resguardo, la encomienda y la esclavitud. La mita era una institución en la que los indígenas debían cumplir con un periodo de trabajo obligatorio a cambio de un pequeño salario. Ellos realizaban labores agrícolas, mineras, en obras públicas o en servicios domésticos. La tarea más fuerte era la pesca de perlas en el Mar Caribe. Luego tenemos el resguardo, que buscaba evitar el maltrato de los indígenas, lo cual en la realidad nunca ocurrió. Por eso fue una institución que entregó territorios a estas comunidades para que pudieran vivir y trabajar. En los resguardos, los indígenas podían establecer sus leyes y nombrar a sus jefes. A cambio se comprometían a recibir las enseñanzas católicas y pagar tributo a la corona. Tenemos la encomienda, era una institución en la que se entregaba a un español que tenía un territorio. Esto se llamaba el encomendadero, un grupo de indígenas y de tierras, las cuales él era el que administraba y él era el que colocaba las leyes. Y tenemos la esclavitud, que era el maltrato y las largas jornadas para toda esta población esclava que llegó a nuestro territorio. Luego nosotros tenemos el proceso de mestizaje que se dio durante este proceso, durante este periodo de esta organización colonial. Durante este periodo se dio un proceso de mestizaje donde se creó todo lo que es la parte étnica de que hasta la actualidad nos acompaña. Tenemos a los españoles, tenemos a los criollos. Los criollos eran puntualmente hijos de españoles nacidos en América, los cuales no tenían los mismos rangos ni importancia que tenían los españoles llegados desde España. Estos hijos, llamados criollos acá en América, se les daban puestos no muy importantes dentro de la gobernación y se les daban pequeños territorios para administrar. Y el pueblo, que era la mayoría de toda la población que salía de este proceso de mestizaje, y luego tenemos todo lo que es la parte de los esclavos. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde vemos la organización que se dio en ese periodo, que son los españoles, los criollos, el pueblo que está compuesto por mestizos, mulatos, zambos y otros cruces. Luego tenemos indígenas y luego tenemos los esclavos puntualmente. Bueno, acá termina nuestra clase, pero vamos a tener en cuenta el taller que se va a asignar para esta clase. El taller que vamos a realizar es de las páginas 18, 19, 20, 21, 23, 25 y 27, la cual se debe entregar antes de abril 20. Estamos pendientes para que todas estas tareas sean subidas a la plataforma de Sistema 1. Cualquier inquietud me la pueden enviar a través de mi correo institucional. Estoy para colaborarles y estaré pendiente de sus aprendizajes, mis queridos estudiantes.